Hola, bienvenido. Aprecio que estés invirtiendo tiempo para estar conectados y le ruego a Dios que Él tome este momento durante esta conexión y Él lo haga un tiempo muy especial en tu vida. Que la meditación en su palabra logre hacer una diferencia en ti para la honra y para la gloria de Dios. Quisiera preguntarte si alguna vez has estado en la situación donde la decisión que debes tomar puede desencadenar una serie de eventos que una vez que lo hagas no tengan marcha atrás. Que una vez que tomes la decisión, que des el primer paso, ya no haya vuelta atrás. El pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy tiene ese carácter. Jesús tomó la decisión de entrar a Jerusalén, como seguramente lo había hecho muchas veces durante su ministerio, pero en esta ocasión decidió entrar no caminando, sino montado en un burrito, en una actitud de humildad y de mansedumbre, pero declarando abierta y claramente que él era el rey verdadero, el descendiente de David. Eso iba a suscitar el desarrollo de una serie de eventos que ya no tendrían marcha atrás y que en pocos días lo llevarían hasta la cruz. Por eso vale la pena recordar las palabras que el Señor Jesús pronunció. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y también en el diálogo que él tuvo pocos días después con Pilato, Pilato le preguntó: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Así que te invito a que permanezcas ahí en sintonía. Ora conmigo para que preparemos nuestro corazón, para que Dios sea exaltado y el mensaje de la palabra de Dios encuentre en nosotros una buena tierra donde la semilla del Señor pueda ser sembrada y pueda producir el fruto que Él quiere que produzca. Padre amado, gracias por este momento donde nuevamente tenemos la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias por la enseñanza que tú vas a traer a nuestra vida. Danos un corazón dispuesto, de tal manera que el mensaje de tu palabra sea claro, no se pierda y produzca el fruto que tú quieras producir para tu honra y tu gloria. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El libro de Marcos narra los últimos 3 años de Jesús aquí en la tierra. Años que fueron muy intensos. Desde que se encontró con Juan el Bautista, Jesús enfrentó tentaciones en el desierto, hizo milagros, sanó a personas, ganó seguidores, se transfiguró y murió crucificado. Una muerte criminal, pero solo para ser levantado de entre los muertos. ¿Por qué esto debería importarnos? Acompáñanos en Los Últimos 3. Estamos continuando con nuestro desarrollo de la serie basada en el Evangelio de San Marcos. Y en el día de hoy, siguiendo este desarrollo, hemos llegado al capítulo número 11, que habla de la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén, días antes de entregar su vida, de ofrendar su vida para ser crucificado, para salvarnos de nuestros pecados y para salvarnos de la condenación eterna. En el calendario de este año, este evento va a ser recordado justamente dentro de un mes, en el Domingo de Palmas o Domingo de Ramos, como solemos llamarlos. Pero nosotros, siguiendo el orden que hemos venido trayendo, entonces vamos hoy a estudiar este capítulo, aunque no corresponda con nuestro calendario. El título para el día de hoy es El Rey, y voy a leer los primeros 11 versículos de Marcos 11, que dicen así: Cuando ya estaba cerca de Jerusalén, Betfagé y Betania, y frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Al entrar en ella van a encontrar atado un burrito, sobre el cual nadie se ha montado.
desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les pregunta por qué hacen esto, respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá. Los discípulos fueron y en la calle, junto a una puerta, encontraron al burrito atado. Lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen? ¿Por qué están desatando el burrito? Ellos les contestaron lo que Jesús les había dicho y los dejaron desatarlo. Ellos llevaron a Jesús el burrito, sobre el que echaron sus mantos, y luego Jesús se montó sobre él. Por el camino muchos tendían también sus mantos, mientras que otros cortaban ramas que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor, se fue a Betania con los 12, pues ya estaba anocheciendo. Cada vez que leo este relato en cualquiera de los evangelistas que los cuentan, no dejo de asombrarme por la coordinación, por la exactitud, por la concordancia de todos los eventos que sucedieron ese día, cada uno en su preciso momento cayendo en su exacto lugar para que se pudiera cumplir el cumplimiento de lo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Cada cosa ocurrió como se necesitaba que ocurriera para que el evento sucediera. En la sencilla narración que hace Marcos en su Evangelio, se nota por encima de la narración que hay un aspecto sobrenatural. Por encima hay un anuncio, entonces, de manera callada, de la soberanía de Dios. ¿Cómo sabía Jesús que justo en ese momento iba a encontrar un burrito atado a la entrada de una casa y que exactamente sobre ese burrito nadie nunca lo había usado? Para que se cumpliera que el uso que se le iba a dar era un uso sagrado, un uso real. ¿Cómo podía Jesús garantizar que los dueños del animalito no se iban a oponer y que iban a aceptar, iban a facilitar el préstamo del animal? Ni siquiera la misión y las instrucciones que Jesús les dio a estos dos discípulos era que fueran a este sitio y pidieran prestado el animal. No, las instrucciones eran que cuando lo encontraran comenzaran a desatarlo. Iban a dar razones de por qué estaban haciendo eso después, cuando fueran preguntados. Se nota que Jesús tenía previsto absolutamente todo. Se nota que nada en la vida de Jesús fue dejado al azar, fue de manera fortuita, sino que Él como Dios, junto con el Padre, habían planeado y habían diseñado todo desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Jesús, querido amigo, no fue sorprendido por la incredulidad y por la maldad de la gente. Él vino justamente para ofrendar su vida en rescate por todo aquel a quien Dios luego iba a llamar por medio del Evangelio para ser parte de su pueblo. Qué seguridad y qué tranquilidad nos ofrece esto al saber que al Dios a quien nosotros estamos adorando está en perfecto control de todo. Él es el Rey soberano. Él tiene la historia de la humanidad en sus manos. Con razón, la respuesta que los discípulos debían dar al ser preguntados por qué estaban desatando al burrito simplemente era: el Señor lo necesita. A causa de esta soberanía que se nota por encima del relato, el autor de la carta a los Hebreos años después escribió en Hebreos 1 del 1 al 3, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días
nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Estos 3 versículos demandarían un estudio largo, exhaustivo, porque hace declaraciones extraordinarias. Nos está hablando de que Dios es soberano, majestuoso, que está en control de todo, que su poder sostiene todo. Por eso la alabanza sea dada al nombre de Dios. ¿Cuál fue el propósito que tuvo el Señor al entrar a Jerusalén en esta ocasión de esta manera? ¿Qué motivó a la multitud a unirse a este cortejo, a hacer semejante celebración y manifestar semejante júbilo? Veamos entonces en primer lugar a la multitud. Había una expectativa generalizada en el pueblo judío por la llegada del Mesías. Muchos estaban esperando que fuera un líder que se enfrentara al poder militar de Roma, un líder temporal que los librara del dominio romano y le devolviera a Israel su libertad y su identidad como nación. La fama de Jesús, a causa de sus milagros, había crecido mucho. Ya en una oportunidad anterior habían deseado proclamarlo rey y Jesús se había escapado, literalmente se había escabullido. Pero el milagro de la resurrección de Lázaro ya había ocurrido y había despertado tremendo interés, tremendo fervor, mucha curiosidad. Y la gente, al saber que Jesús venía hacia Jerusalén, entonces se apresuraron a ir también ellos a la fiesta de la Pascua. Y cuando lo vieron entrar montado en un burrito, esto hizo que el fervor estallara. Obviamente, aquí hay también todo un plan sobrenatural que hace que la gente comience a ovacionar a Jesús y comience a cantar y a decir, Hosana. Dice el relato bíblico que la multitud que iba adelante de él y la multitud que iba detrás de él estallaron en júbilo y tenían la esperanza, se levantó la bandera de la rebelión que se levantaría contra sus opresores. Cortaron ramas de las palmeras, tendieron sus mantos en señal de reverencia, en señal de honor, y comenzaron a gritar y a cantar, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. La expresión Hosana es una expresión hebrea que significa salve. Llegó con el tiempo a convertirse en una expresión de alabanza, pero básicamente en su forma original era un saludo. Pero también podía ser una expresión de aclamación, de admiración, y también podía ser una expresión de pedir piedad, una petición de piedad. La palabra Hosana se deriva de 2 palabras hebreas, una raíz que es yasa, que significa liberar, socorrer, y una partícula que es na, que significa ruego o ahora. Un ejemplo de esto lo tenemos en el Salmo 118, versículo 25. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Es decir, que la multitud le estaba diciendo a Jesús en forma de saludo, en forma de reconocimiento, en forma de honor, lo estaba reconociendo como el rey descendiente de David, pero le estaban pidiendo que lo salvara, que ejerciera su poder y su autoridad. La multitud lo que estaba clamando era un pedido de piedad, de misericordia, para ser liberados en ese momento del poder de Roma, que se estableciera un nuevo reino independiente. La cantidad y los asistentes que venían a la fiesta de la Pascua cada año se triplicaba, dice la gente. Jerusalén se convertía en un hervidero de personas yendo y viniendo.
Eran miles y miles. La Pascua aumentaba en gran cantidad el número de visitantes. Se desbordaba el número de personas que visitaba la ciudad. Esto fue una multitud gigantesca. No fueron pocas personas las que formaron este cortejo. Esto fue algo realmente impresionante, la cantidad de personas que cantaron este coro, clamando a Jesús como rey, reconociéndolo como el descendiente de David. El Evangelio de Juan dice que el milagro de la resurrección de Lázaro se había dado a conocer. Quiero usar una expresión popular. Esta noticia se había esparcido como pólvora. La ciudad de Jerusalén estaba en expectativa de poder ver a aquel que resucitaba muertos. Y al saber que Jesús venía, obviamente esto generó ese tremendo entusiasmo. Es tanto el impacto y tanta la gente que victoreó a Jesús, que los fariseos tuvieron que decir, según el Evangelio de Juan, con una tremenda impotencia, tuvieron que decir: mirad, el mundo se va tras de él. Aunque las palabras bendito el que viene en el nombre del Señor estaban escritas, profetizadas en el libro de los Salmos, específicamente el Salmo 118, versículo 26, debemos preguntarnos cuántos de aquellos que gritaron entendieron su verdadero significado. ¿Cuántos creyeron que Jesús no era meramente un Mesías temporal, sino un Salvador eterno, Dios hecho hombre? ¿Cuántos de ellos realmente estaban dispuestos a confiar en Jesús y a rendir el control de su vida? ¿O estaban buscando un beneficio temporal? ¿Cuántas de estas personas de semejante multitud, días después, el viernes, estuvieron gritando: crucifícale, crucifícale? La multitud estuvo eufórica, gritando: hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero la mayoría de ellos no conocieron qué clase de rey y qué clase de Mesías era Jesús. No era el que venía a enfrentarse al poder de Roma. No era la clase de Mesías que venía a satisfacer sus demandas. Por el contrario, con su actitud de servicio y de humildad, venía a confrontarlos con su pecado. Venía a llamarlos al arrepentimiento. ¿Cuántos de aquellos que domingo tras domingo llenan hoy en día las iglesias y que cantan con tanta emoción, conocen sinceramente qué clase de rey y qué clase de Mesías es Jesús? ¿Cuántos de los que cantan con tremenda emoción los domingos están dispuestos a ceder su vida al control de Jesús el resto de la semana? No basta con estar emocionado si las motivaciones por las cuales aclamamos a Jesús no son las correctas. Si las motivaciones nuestras no son de acuerdo a quién es Él, como ha sido revelado en la Escritura. Si nuestras motivaciones no son de acuerdo a qué clase de Mesías Él es y no qué clase de Mesías yo quisiera que Él fuera. ¿Por qué en esta ocasión el Señor Jesús no se escapó como antes? ¿Por qué no aplacó el entusiasmo de la multitud? Por el contrario, pareció estimularlo. ¿Cuál fue el propósito del Señor tuvo al entrar de esta manera en la ciudad de Jerusalén? Veamos entonces en segundo lugar eso, el propósito de Cristo. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan nos dan a conocer que el haber tomado ese burrito para que Jesús entrara montado en él fue para cumplir la profecía de Zacarías que veremos un poco más adelante. El Señor entró en Jerusalén de esta forma y el fervor de la gente ayudó para cumplir el propósito de revelarse como el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Lo hizo para revelarse de una manera clara como el Rey eterno descendiente de David, el Mesías venidero.
lo hizo para confirmar la predicación con la cual él había iniciado años atrás su ministerio, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y luego, cuando dijo: el reino de los cielos está entre ustedes, Jesús estaba declarando que él era el rey y que él estaba gobernando, que él era el ungido de Dios. Esta fue una declaración clara y directa con la cual Jesús dejó saber que él era el Mesías, que su tiempo de presentarse como el sacrificio delante del Padre había llegado. Pocos días después, él declaró que su reino no era de este mundo. Por eso, al entrar ese domingo de esa manera festiva, en medio de esos cánticos a Jerusalén, él no se dirigió al palacio de gobierno, sino que fue al templo, porque su reino es un reino espiritual que tendrá su plena consumación cuando él regrese por segunda vez. Observemos un poco la profecía de Zacarías 9:9 que se cumplió ese día. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. La humildad de Cristo no fue solamente manifestada al entrar en un burrito, sino en adoptar la forma de siervo. Él no estableció su gobierno y su autoridad por medio de ejercer un gran poder. Le hubiera bastado a Jesús exacerbar un poco más a las multitudes, y estas hubieran estado dispuestas a seguirlo y a hacerse matar. Estas hubieran estado dispuestas a enfrentar a los soldados romanos. ¿Quién hubiera podido evitar, con semejante fervor que tenían las multitudes, que Jesús derrotara a los gobernantes de turno? Pero él vino fue a servir, a dar su vida en rescate. Él vino a mostrar que el reino de los cielos se había acercado y vino a invitarnos para que saliéramos y fuéramos libres del reino de las tinieblas, para rescatarnos de la muerte eterna. Él hubiera podido pedir legiones de ángeles para que lo defendieran. En lugar de eso, siendo rey, ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. El predicador y pastor Charles Spurgeon escribió acerca de Jesús como rey las siguientes palabras, abro comillas: príncipes de la tierra, presten oídos. Hay uno que reclama ser contado entre ustedes. Es Jesús, el hijo de David, el rey de los judíos. Abran paso, emperadores, ábranle paso. Abran paso al hombre que nació en un pesebre. Abran paso al hombre cuyos discípulos eran pescadores. Abran paso al hombre cuya túnica era la de un campesino, de un solo tejido de arriba abajo. No lleva corona, excepto la corona de espinas, pero es más suntuoso que ustedes. No cubre sus lomos con púrpura, pero es mucho más imperial que ustedes. No calza sandalias de plata adornadas con perlas, pero es más glorioso que ustedes. Ábranle paso, hosana, hosana, que sea proclamado nuevamente rey, rey, rey. Que estimen su lugar por encima de su trono, muy por encima de todos los reyes de la tierra. Cierro comillas. Qué palabras tan extraordinarias escribió este hombre. No hay majestad y autoridad como la de Cristo. Toda la gloria y todo honor se ha realmente dado a Él. La vida de Jesús aquí en la tierra fue el permanente cumplimiento de lo que había sido planeado desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo. Por eso, frecuentemente encontramos en la Biblia, cada vez que Jesús decía algo o hacía algo, encontramos las siguientes palabras: y esto sucedió para que se cumpliera la Escritura
o para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Antes de centrarme en la conclusión, permítame hacerles notar lo siguiente. Ese domingo, esa entrada tan extraordinaria a Jerusalén no tuvo una campaña previa de anuncios para prepararlo todo. No hubo un comité de planeación. Fue una intervención sobrenatural que hizo que todo confluyera para cumplir la profecía que había sido dicha entre los años 520 y 518 antes de Cristo. Aproximadamente 548 años antes, sumando los 33 años que ya Jesús tenía y quitándole los 5 años de desfase que hay entre el calendario judío y el calendario romano que conocemos a causa del error de cálculo que cometió el monje Dionisio al hacer sus sumas. Pero ¿cuál es la conclusión al leer este relato tan impresionante? El Evangelio de Mateo dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Querido amigo, Jesús causó un tremendo impacto. Fue contundente esto. Y al conocer la naturaleza de las multitudes, podemos deducir que hubo personas que reaccionaron ante este evento de diferente manera. Quizás algunos vieron el cortejo desde la parte alta de sus casas y pensaron para sí: qué espectáculo tan ridículo y tan inútil. ¿Qué puede hacer una turba, no importa lo grande que sea, de gente pobre e inculta contra el poder imperial de Roma? ¿Habrán pensado que tal evento de gritar reconociendo a alguien como rey de Israel no podía sino terminar con la muerte del proclamado rey por las fuerzas del imperio? Y por lo tanto habrán dibujado una sonrisa de desprecio y de orgullo. Otros tal vez se habrán sentido motivados solo por la curiosidad. ¿De qué se trata esto?, se habrán preguntado. ¿Quién es este hombre? ¿Será cierto que hace milagros? Tal vez podamos ver que haga uno de estos milagros hoy en esta entrada a Jerusalén. Otros más reaccionaron con envidia, aquellos que tenían algún tipo de posición y de poder religioso en la ciudad. Pensaron: la gente le presta más atención a este hombre que a nosotros, que hemos estudiado y hemos sido educados bajo los mejores maestros de la ley. Nunca a nosotros nos han manifestado tal entusiasmo y tal aprecio que le manifiestan a este engañador. ¿Cuál es, querido amigo, querida amiga, tu respuesta ante el reino de Cristo? ¿Piensas que eso de la religión es ridículo? ¿Es pura manipulación? ¿Eres de los que dicen: oh, aquellos que se dan golpe de pecho son los peores hipócritas del mundo? ¿O tu respuesta ha sido una respuesta solo de curiosidad? Tal vez has asistido a la iglesia esperando que algo extraordinario te sucediera. Corriste esperando ser impactado por algo muy sensorial y novedoso. Pero el entusiasmo por el Evangelio te ha durado poco. Tus otros intereses han hecho perder el brillo y la novedad ya ha pasado. O quizás consideras que este llamado de reconocer tu incapacidad y tu falta de méritos para ser perdonado delante de Dios es ofensivo, pues te consideras un ser bueno, con muchas cualidades y bondades, capaz de alcanzar la aprobación de Dios por medio de lo que tú haces o por medio de quién eres. Dios quiera que tu respuesta por la gracia de Dios sea como la de aquellos que se regocijaron en espíritu y en verdad,
porque la luz del Evangelio les permitió ver a Cristo en su verdadera dimensión, tal como Él es. El Rey verdadero, el descendiente de David, engendrado por el poder del Espíritu Santo, el único en quien hay esperanza de salvación. Dios hecho hombre que murió en nuestro lugar, se revistió de debilidad para rescatarnos, pero quien regresará en todo su esplendor, con todo su poder y con toda su magnificencia y hermosura. Él enjugará, Él secará toda lágrima de tristeza en los ojos de su pueblo, pero vendrá con vara de hierro y demandará de aquellos que se rieron, que solo vieron en Él algo novedoso, pasajero, o de aquellos que contendieron contra Él queriendo gobernar sus propias vidas y siguieron sus propios deseos y sus propios caminos. Rechazar al Rey tiene consecuencias, querido amigo. Jerusalén fue destruida 40 años después. Fue arrasada por las tropas del capitán Tito, el hijo del emperador Vespasiano. Y el historiador Flavio Josefo dice que literalmente la ciudad fue barrida, que de tal manera que si alguien llegaba, difícilmente podía creer que había sido antes habitada. Despreciar el reino de Jesús tiene consecuencias. Jesús mismo lo dijo con compasión, con tristeza, llorando. Jerusalén, tu casa será dejada vacía, porque no conociste el día de tu visitación. Que la sencillez y la humildad con las cuales Jesús vino por primera vez no te confundan. No te impidan ver su majestuosidad y su grandeza. Que tu corazón anhele y se rinda y le dé tributo, honor y gloria. Y digas de una manera sincera, Hosana, bendito el que ya vino en el nombre del Señor. Acompáñame orando en este momento. Padre Celestial, ¿cómo somos de ciegos nosotros los seres humanos? ¿Cómo nos dejamos impresionar por el poder, por la pompa, y no logramos ver más de lo que está enfrente de nuestros propios ojos? Pero Señor, gracias, porque toda la magnificencia, la gloria, la majestad de Jesús fue escondida en su encarnación, y Él decidió entrar en Jerusalén de una manera humilde, de una manera mansa, montado en un burrito que nunca había sido usado, nunca había cargado nada, nunca nadie lo había montado, para que se cumpliera la profecía de Zacarías, mostrando que había sido escogido para un uso sagrado, un uso real, y que el Rey de Israel estaba entrando, aunque lo hiciera de manera mansa y humilde. Señor, gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Y aunque no estableciste tu reino por la fuerza, con poder, causando un gran desastre, sino que viniste y anunciaste un mensaje de paz. Llamaste al arrepentimiento y nos has confrontado con nuestro pecado. Gracias por permitirnos entender a la luz de tu palabra que Jesús es exactamente ese Mesías, que Jesús es ese descendiente del rey David y que ya está reinando. Y cómo anhelamos que mientras Él viene por segunda vez, Él siga reinando en nuestras vidas y nos des la gracia de que Él dirija nuestra vida y nos libre de nosotros mismos. Que cada día podamos decir, Hosana, bendito el que ya vino en el nombre del Señor, bendito el que regresará, bendito sea Jesús, nuestro Señor y Salvador, que a Él sea dada
toda la honra y toda la gloria. Padre amado, rompe toda oposición, quita toda duda, quita toda vacilación y atrae a aquellos que tú has decidido atraer a los pies de Cristo Jesús para que rindan tributo de corazón, para que hagan parte de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos para tu honra y tu gloria. Amén. Como siempre te entusiasmo, vuelve a tomar tiempo esa semana. No te conformes con escuchar la explicación a través de un sermón. Abre tu Biblia, pasa tiempo con ella, vuelve a leer este pasaje y pídele a Dios que en tu corazón haya un verdadero canto de hosana, de clamor, de reconocimiento, de petición, y que estés rendido a los pies de Él, gozando de la misericordia y de la gracia de Dios. Que tengas una semana muy productiva. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 AM.